Perdón, mis hermanos, se me acaba de cortar la cámara. No tengo idea por qué, pero debe ser por la lluvia fuerte que hay. Vamos a hacer el último, ¿cierto? La última vista, en el cual, ¿cierto? Les estaba comentando acerca de que esta persona dice de que existe el infierno, el purgatorio y el cielo. Pero que además, ¿cierto? También la otra palabra de Dios que nos dice acerca de que no hay nadie en el cielo o en el cielo, en el purgatorio o en el infierno, nos dice un texto bíblico muy conocido, creo que para todos, que el Señor nos especifica y nos da a entender sobre el juicio que va a hacer sobre las personas cuando llegue el tiempo del fin en el cielo. Ahí recién el Señor va a decir, tú te vas al infierno, tú vas al cielo. Pero en este momento no hay nadie en ninguna parte. Y también vamos a ver, cierto, que en este texto bíblico el Señor solamente menciona que que solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno, que no hay un purgatorio como dicen las personas. Muchas personas creen en esta teoría del limbo o creen en esta historia del purgatorio, que no hay sustento bíblico, no hay texto bíblico que afirme que existe un purgatorio. Así que, por lo tanto, para que usted pueda entender, hermanos, no sean engañados con estas personas con doctrinas falsas o con doctrinas erróneas o con mal comprensión acerca de la escritura. Es necesario estudiar y escudriñar, porque es muy fácil decir yo me he leído toda la Biblia, pero si alguien te pregunta, ¿entendiste lo que realmente te quiere decir aquel texto bíblico? Te vas a quedar en blanco. Por lo tanto, es importante estudiar y escudriñar las escrituras para poder entender y comprender lo que realmente ese texto bíblico te está diciendo, te está enseñando o quieres que tú comprendas y entiendas. Y lo vamos a ver, ¿cierto? Con un claro ejemplo. Y yo el capítulo, ¿cierto? De que voy a leerles ahora, tengo el video, se lo voy a subir muy prontamente, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan ver y lo puedan corroborar también. Lo vamos a encontrar en el libro de Mateo 25, versículos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, cuando Jesús venga por segunda vez, ¿cierto?, a la tierra para venir a los redimidos, y todos los ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Y serán reunidos ante él todas las naciones. Quiere decir que va a ser una imagen celestial. Todas las personas van a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por sus pecados y también por la vida que hayan llevado. Y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los otros. Y quiere decir, cierto, que cuando llegue el juicio va a empezar, cierto, el Señor va a empezar a colar a las personas, va a empezar, cierto, cierto, a decir tú a la izquierda, tú a la derecha. Va a empezar, cierto, a decir tú a ese lado y tú al otro lado. Va a empezar, cierto, como dice el Señor, que va a cegar, cierto, el trigo y la cizaña. Y después va a decir, cierto, que separe del trigo y la cizaña. ¿Qué quiere decir? Que van a empezar a separar a las personas que nunca se arrepintieron de sus pecados, que nunca reconocieron que eran pecadores, que nunca, cierto, se arrepintieron de corazón y entregaron su vida a Dios, los que vivieron una vida justa, de una vida justa y santa como Dios había pedido. En ese momento van a ser separados los malos de los buenos. Los que realmente entregaron su vida a Dios van a ser apartados de esas personas. Y tal vez seguramente muchas personas que a lo mejor se van a perder van a querer meterte miedo de hacer dudarte de que te vas a ser salvo. Pero tú, mi hermano, confía porque la última palabra la tiene el Señor. Y el Señor les va a hacer mostrar, les va a mostrar toda su vida. Y también va a hacer pasar, ante ti toda tu vida, te la va a mostrar. Y vas a ver cómo ángeles de Dios te acompañaban donde tú ibas y te cuidaban. Porque nosotros no los podemos ver. Nosotros no podemos, cierto, nuestros ojos fueron cegados para ver la dimensión espiritual por causa del pecado de Adán y Eva. Nosotros
sufrimos ese mal. También tengo un video de la forma en que Jesús fue bautizado, que cierto fue por inmersión. Ese video también lo voy a subir para que ustedes se den cuenta, cierto, que la falsa doctrina de la Iglesia Católica acerca del cierto del bautismo para las personas correctas no es correcto, porque incluso la misma palabra de Dios dice que Jesús, cuando Jesús se bautizó, que Jesús se levantó de las aguas, que quiere decir que el Señor había sido sepultado en las aguas, que era bautismo por inmersión. Pero vamos a leer, cierto, Mateo 25, sigamos, cierto, el 31 en adelante. Dice, versículo 33, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos preparado para ustedes, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y me vinisteis a ver. Entonces, versículo 37, entonces los justos responderán al Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te fuimos a ver? El rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis con mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Vamos a detenernos en este versículo, en el versículo 40 del capítulo 25 de San Mateo, en el cual, cierto, cuando dice, con mis hermanos más pequeños lo hiciste, aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se está refiriendo a las personas pobres, al prójimo, netamente al prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? No solo de tu familia, sino también las personas que sufren, las personas que padecen, las personas que pasan necesidades. Y hoy en este tiempo, por causa de la pandemia, muchas personas están necesitadas. Puede ser tu vecino, puede ser tu hermana, puede ser tu tío, puede ser un compañero de trabajo, un compañero de universidad, una persona que vive debajo del puente que no tiene hogar, un borracho que no tiene dónde dormir, una persona que no tiene con qué alimentarse, un niño que va a la calle hambriento con la ropa toda destrozada y no tiene un hogar donde estar. Ahí en esas personas Jesús está. Esos son los hermanos que Jesús menciona, ¿cierto? En Mateo 25 del 31 hasta el 40. Y cuando estas personas le preguntan, Señor, ¿cuándo hicimos esto por ti? El Señor les dice a uno de estos mis hermanos pequeños, lo hiciste. Cuando tú ayudas a una persona que está en la calle pidiendo limosna, le das dinero o le das alimentos, ahí está el Señor Jesucristo. Ella es uno de sus hermanos, es un necesitado, es tu prójimo. Cuando ves a un borracho en la calle o a una persona viviendo debajo del puente sin tener alimento, y tú le llevas unas frazadas, le haces fuego, o le llevas algo calentito para que se alimente, allí está el Señor Jesucristo. Ese es un hermano pequeño del Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este versículo abarca aquí, cuando el Señor le dice, conmigo lo hicisteis. Porque amaste a tu prójimo, te preocupaste por él. Si viste una persona en la calle que no tiene dónde refugiarse por la lluvia y tú le diste el ojo, ahí está Jesucristo. Cuando viste a una señora con un bebé que se está mojando, que tienen hambre, no tienen dónde comer y no tienen dónde pasar la noche, y tú le ayudas, ahí está Jesucristo.
Y por eso el Señor le dice, venid benditos de mi Padre, heredad del cielo preparado desde el principio, porque ellos ayudaron a estas personas, a estos hermanos pequeños que el Señor les menciona, a las personas necesitadas, a las personas que viven debajo del puente, a las personas, cierto, que a los borrachos que están en las calles que no tienen dónde estar. Esos son los hermanos pequeños que Jesús menciona aquí en el libro de Mateo 25. Y si tú ayudas a estas personas, bienaventurado, porque el Señor te recompensará. Sí, tal vez a lo mejor encontramos personas que se aprovechan y se hacen pasar por pobres y personas que aparentan, cierto, que no tienen nada y si tienen y te engañan. Pero no por eso el amor hacia el prójimo debe desfallecer. ¿Por qué? Porque tú cuando ayudas a este tipo de personas a estas personas que se hacen pasar por pobres, que no tienen nada y que están en la calle, tú le estás haciendo un bien, pero su mal de ellos va a recaer sobre ellos porque así Dios lo estipula. Pero no por eso te desanimes y dejes de ayudar a estas personas. Por eso estas personas que hacen estos actos sin recibir nada a cambio, por amor a Cristo, por amor al prójimo, el Señor les dice, venid benditos de mi Padre, heredad del cielo, preparado para ustedes desde el inicio del mundo. Porque ustedes, cierto, porque ustedes en Jesús vieron a una persona necesitada debajo de un puente y lo alimentaron y lo abrigaron. O vieron a una madre, cierto, que andaba en la calle y que no tenía dónde estar y la alimentaron y la abrigaron, la entraron a su casa para que pase la noche. También es un hermano de Cristo. Aquí vemos, cierto, en esta primera parte que el Señor dice que nosotros somos benditos y que heredamos el cielo, pero nosotros debemos seguir ayudando al prójimo hasta que Cristo venga, sin esperar nada a cambio, sino que por amor a Cristo y por amor al prójimo. ¿Qué es lo que dice el versículo más adelante? El versículo 41. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al lago de fuego de eterno, al infierno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Fui forastero y no me vestisteis, desnudo y no me cubristeis. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces estas personas que no hicieron como las primeras personas que ayudaron a las personas pobres, le van a decir también lo mismo, Señor, ¿cuándo no hicimos eso contigo? Y el Señor le va a responder, cuando no hiciste con mis hermanos más pequeños, conmigo no lo hiciste. ¿Y quiénes son los hermanos? Los hermanos de Cristo, las personas desposeídas, las personas que viven debajo de la calle, las personas que toman alcohol, las personas que no tienen sustentación y no pueden alimentarse. Cuando el Señor les diga esas cosas, les diga, a lo mejor les va a decir, hubo una mujer con su hijo que pasó y tú le cerraste la puerta y no ayudaste a tu prójimo. Yo estaba en esa persona. Les voy a contar una historia que a mí me enseñaron hace mucho tiempo. Y decía que había una pareja cristiana, devota a Dios, y un día Jesús se le aparece a la mujer y le dice, mañana voy a venir a comer a tu casa. Y la mujer, muy feliz porque Jesús se le apareció y le dijo, cierto, que iba a venir a comer a su casa, dijo que empezó, cierto, a ser empeñosa, a preparar las mejores comidas para poder darle a Jesús lo mejor. Y cuando estaba esperando a Jesús, vio como que tardaba. Pasó un niño pobre, con la ropa destrozada, pidiendo alimento, tocando la puerta, y dijo que si le podía dar un vasito de leche y un pan para alimentarse. Y esta persona religiosa le dijo, no me estorbe, no me moleste porque estoy esperando a una persona muy importante. Y rechazó al niño. Pasó otra persona, ¿cierto? Una señora con un bebé a tocar la puerta y le pidió, ¿cierto? Pasar ¿cierto? A acampar el agua y si le pudiera dar algo de comer. Pero, ¿cierto? Esta persona supuestamente religiosa, cristiana, le dijo, no, lo que pasa es que no puedo darte de comer, vete de mi casa porque estoy esperando al Señor Jesucristo, una persona importante.
Cuando seas una persona importante como él, entonces te voy a recibir. Pasó una persona, cierto, un borrachito, que le tocó la puerta porque porque cierto tenía frío, necesitaba calor, y le pidió que si podía pasar a tomar calor mientras pasaba la lluvia, y si le podía dar algo de comer porque estaba hambriento. La persona le dijo, salta de aquí borracho, yo no te recibo borracho, estoy esperando a una persona muy importante. Y viendo que Jesús tardaba, esta persona pensó que Jesús no iba a llegar. De repente tocó la puerta a una persona y apareció el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le habló y le dijo, y la mujer le dijo, Señor Jesucristo, te esperé tanto y tú no llegaste, le dijo, porque el Señor Jesucristo no llegó. Y Jesús le dijo, pero hija, yo sí vine a tu casa y tú no me recibiste, tú no me dejaste entrar. Y ella le preguntó, como a estas personas que fueron enviadas al infierno, le preguntó, ¿y cuándo no lo hice? ¿Te acuerdas del niño pobre con la ropa rasgada que te pidió leche y pan? Yo estaba en ese niño. ¿Te acuerdas de la mujer que es cierto que estaba con frío, con un bebé en brazos, que te pidió comida y te pidió comida, agua caliente y ganarse al lado de la estufa? Yo estaba en esa mujer. ¿Te acuerdas del borracho? Yo estaba en el borracho. Y la mujer lloró amargamente y se arrepintió porque se dio cuenta que Jesús está en todas las personas sin excepción. El niño pequeño, la madre con los hijos, con el hijo y el borracho son nuestros hermanos pequeños, dice el Señor. Son nuestro prójimo. Si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, debemos preocuparnos de nuestro prójimo para que el día de mañana el Señor Jesucristo nos diga, venid benditos de mi Padre y heredad el cielo, preparados para vosotros desde el inicio del mundo. Y a través de este texto bíblico nos damos cuenta, ¿cierto?, que solamente existe el cielo y el infierno. No existe el purgatorio. Si ustedes buscan textos bíblicos no van a pillar purgatorio en ninguna parte. Otro texto bíblico que nos abarca, ¿cierto?, acerca de que solamente existe el cielo y el infierno, si mal no recuerdo el texto bíblico, es Marcos 9:45. Marcos capítulo 9, versículo 45. ¿Qué es lo que dice? Si tu pie te es ocasión de caer, dice el Señor, córtalo. Mejor es entrar a la vida tullido que tener los dos pies y ser echado al infierno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo los dos y ser echado al infierno. ¿Se dan cuenta? Eso se encuentra en Marcos 9, versículos 45 al 47, para que ustedes lo puedan corroborar. El Señor aquí nos está diciendo, ¿cierto? Nos está mostrando que solamente existe el cielo y el infierno. No hay purgatorio. Podría darle muchos versículos, muchos textos bíblicos más, pero el video se alargaría. Pero con estos dos capítulos que hemos visto, ¿cierto?, del libro de Mateo 25 y Marcos, ¿cierto?, 9:45, les estoy demostrando, ¿cierto?, que el purgatorio no existe. El Señor solamente menciona el cielo y el infierno. Por lo tanto, mis hermanos, hay que tener cuidado, mi estimado amigo, mi estimado vecino. Y si tú estás viendo este video por primera vez también. No dejes que te engañen y te enseñen falsas doctrinas, pero para no ser engañado debes escudriñar y estudiar, porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos vendrán espíritus engañosos, vendrán espíritus de mentiras, vendrán espíritus engañadores.
que intentarán engañar y apartar de la verdad, aun si es posible, a los escogidos de Dios, al pueblo de Dios. Y todas estas personas que han caído y se han apartado, han apostatado de la fe, son aquellas personas que son tibios de corazón, son aquellas personas que no se han arraigado al Espíritu Santo y tampoco se han arraigado a la promesa de Dios y no han permitido de que Dios tome el control de sus vidas al 100%. Son personas tibias, son personas que tienen apariencia y por tener el nombre de cristiano, pero no lo son. Y por eso pasa este tipo de cosas. Si tú no quieres desviarte de la verdad que Dios te ha enseñado, estudia, escudriña tu palabra. Porque va a llegar el día en que no la vamos a tener. Y ahí es donde vamos a ser más atacados la fe. Por lo tanto, mientras tengas tu escritura, tienes que seguir escudriñando y estudiando para seguir adquiriendo sabiduría, para responder como Jesucristo le respondió a Satanás, un escrito está. Y nadie puede rebatir lo que tú estás diciendo con la escritura. Porque cuando nos sean quitadas no vamos a tener con qué estudiar. Por eso, para que no seas engañado como estas personas que inventan o dicen falsas doctrinas acerca de estas cosas, es mejor que estudies y mucho. Que Dios pueda bendecirlo, ¿cierto? Ya llevamos 21 minutos de este video. Y deseo de corazón, ¿cierto? Que Dios pueda bendecirte, que Dios pueda ayudarte y que te dé sabiduría, ¿cierto? Para que no puedas ser engañado y caigas, ¿cierto? En la apostasía. Pero haz un compromiso con Dios de estudiar y escudriñar su escritura para adquirir conocimiento, para que no puedas ser desviado a tu fe y no puedas ser, ¿cierto? No te pierdas con estos espíritus engañosos, con estos lobos rapaces que engañan a la gente. Muy prontamente voy a estar subiendo los videos que les he prometido, ¿cierto? Para que ustedes puedan ver, ¿cierto? Claramente y escuchen que yo lo que yo les he estado hablando es cierto. Y que la interpretación que yo les he comunicado a ustedes es la correcta. ¿Cierto? Lo que le acabo de leer, les voy a subir el video donde sale Jesús, ¿cierto? Diciendo, a los derechas, venid benditos de mi Padre, que el cielo recibir el cielo por heredad desde el inicio, y a los otros, malditos, malditos ustedes, apártense de mí al infierno. Los voy a compartir un día de estos, y espero, ¿cierto?, que el apoyo de ustedes en estos videos para que podamos seguir creciendo como familia cristiana en medio de la pandemia, ya que es cierto que por las cuarentenas, cierto, no podemos andar visitando a las personas porque si no, porque hay que sacar permiso y ese tipo de cosas, pero que a través, cierto, de esta plataforma, que es muy visitada, cierto, muchas personas también puedan, cierto, ver estos videos y que YouTube los pueda recomendar, pero solamente con el apoyo de ustedes y que ojalá, cierto, más suscriptores puedan unirse a este canal, porque en este momento son poquitos. Pero este canal es sin fin de lucro. No lo estoy haciendo para recibir dinero o para que ustedes depositen. No, no lo estoy haciendo con ese fin, sino que lo estoy haciendo con el fin para el avance del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que muchas personas puedan entender y comprender y verificar si las cosas que le dicen en sus iglesias es real o no, si es tal y como dicen, y puedan usar estos videos como ejemplo para que ustedes puedan decir, ah, mi iglesia está equivocado. No es así. Porque el fin de este video es para que ustedes puedan no ser engañados y puedan entender lo que realmente la escritura nos quiere enseñar. Que Dios los bendiga, ¿cierto? Y vamos a orar para que Dios pueda guiarnos en este momento. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque una vez más nos has permitido y nos has dado un día de vida, Señor, en el cual alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias porque nos cuidas, Señor, a pesar de esta inmensa pandemia que ha quitado la vida de millones de personas a través del mundo. Gracias, querido Dios, porque nos da la sabiduría y la inteligencia para poder entender y comprender tu palabra. En estos momentos entregamos nuestras vidas de amor en tus manos y así también, Señor, queremos que nos llenes de sabiduría
e inteligencia, Señor, en verdad y en justicia a través del Espíritu Santo. Sana nuestra tierra, querido Dios, para que prontamente podamos ir tocando puerta a puerta enseñando el Evangelio. Y así muchas más personas puedan ser tocadas por tu amor. Y así muchas más personas, Señor, puedan ser salvas. Gracias por todas las cosas, Señor. No te pido las cosas por mérito mío, sino por mérito de Jesús, mi Salvador. Amén.